Entonces montamos con este bagaje que no es poco, nuestras repúblicas de los años 20, así como un caballito que recién acaba de nacer todavía cojo y todavía untado, ¿sí? Porque ellas son frágiles. Son frágiles porque recién surgen después de sistemas de reyes que habían durado 600 años, órdenes históricos como el de la Santa Alianza, que había durado 90 años. Entonces esto tocó inventarlo de cero, porque el último antecedente había sido en el siglo V antes de Cristo. Entonces, muy berraco, vamos a hacer nuestras repúblicas, y nuestras repúblicas las estamos cocinando, y ahí van, ¿sí? Tienen problemas, muchos problemas, porque no sabemos cómo se hace eso, no hay antecedentes. Muchas veces en la historia, las comunidades humanas se enfrentan a situaciones frente a las cuales no hay un manual. Nadie ha escrito el manual y les toca escribirlos, ¿sí? Cuando nosotros nos independizamos no existía el manual de los estados nacionales, se estaba construyendo. Y entonces nosotros lo hicimos como pudimos y como nos ocurrió, porque eso no estaba todavía claro. Entonces, en estas democracias, el manual de la democracia moderna para masas, no para los pequeños grupos de ciudadanos griegos, para masas no lo tenemos, o sea, toca inventárnoslo. Entonces, bueno, nos lo vamos a inventar. Y nos hubiera salido bonito, eso estaba chévere, si no nos coge la crisis del año 30. Porque el crack del 29 va a crear una situación económica tan aterradora que no nos deja surgir la democracia, ¿sí? Entonces, porque ya en ese momento Estados Unidos sí había encadenado, el tema era que Alemania iba a pagar todas las reparaciones. A Alemania le toca un tema muy difícil al final de la Primera Guerra Mundial. La guerra no la empezó Alemania, la empezó Austria. La empezó por el asesinato del archiduque y la empezó contra Serbia. Y Rusia se metió porque Serbia y Rusia son aliados incondicionales. Aún ahora, nunca ustedes van a escuchar una actitud de Rusia contra los serbios, jamás. Eso no lo hacen, ¿sí? Y entonces resulta que Rusia se mete y por el sistema de alianzas, los sistemas de alianzas funcionan como las pandillas, lo que es con él es conmigo, ¿sí? El que ahí mete con mi hermano, ahí mete conmigo. Entonces usted mete con Rusia, inmediatamente Francia se tiene que meter. Y por la neutralidad de Bélgica, que la violaron los alemanes, se mete Inglaterra. Austria arma el lío. Alemania por el sistema de alianzas va a apoyar a Austria, ¿sí? Y en Austria-Hungría, porque era la biarquía, Austria-Hungría. Los otomanos por una vieja deuda histórica con los alemanes terminan apoyando a los alemanes, con lo cual los dos imperios que más se habían odiado terminan aliados en el mismo bando. Entonces, pero rápidamente los austriacos son derrotados y en últimas queda Alemania sola, y Alemania va a tener una guerra que durante mucho tiempo va a estar en tablas, además porque la guerra de trincheras es estúpida. Eso es una chamba con un nido de ametralladora de afuera donde el que salga lo bajan. Entonces, lo que ellos podían avanzar de cualquier era un terreno era insignificante y era un quebradero de vidas. Todos los hombres entre los 14 y los 40 años de una generación murieron en la Primera Guerra Mundial. Porque acordémonos cuáles son las leyes de la guerra, ¿no? Los hombres, los más aptos, los más chéveres, los más bonitos, los más inteligentes, los matan a todos para que no exista ni siquiera el material biológico con que crear la siguiente generación, ¿no? La guerra para las mujeres es muy dolorosa, pero para los hombres es un peligro porque son el objetivo. Entonces, resulta que matan una generación. Matar una generación significa un capital humano irreparable. Irreparable, porque no sabemos las curas de qué enfermedades, las obras de arte, ni las novelas que no se escribieron, que están bajo las ruinas de toda esa cantidad de tumbas que cada familia tiene en Europa. Entonces 20 millones de muertos, son 10 millones de muertos y 15 millones de mutilados. ¿Usted se imagina la pesadilla que era eso? Por eso ellos tienen tan buena infraestructura de discapacitados en Europa, porque fueron durante 2 guerras sociedades de minusválidos, cojos, mudos, toda una gente que quedó totalmente mal. Entonces Alemania se va a presentar ya después de que Rusia se sale de la guerra para hacer la revolución. Alemania dice, bueno, yo ya desocupo el frente oriental, si me voy moviendo para el occidente, con la ventaja de que ya no tengo una guerra en 2 frentes, en el frente oriental y en el occidental. Entonces se mueven. En ese momento los Estados Unidos entran a la guerra, ya al final,
y dicen, esto no tiene sentido, hagamos una paz sin vencedores, reunámonos ya y terminemos esta guerra. Alemania va ganando, o por lo menos tiene muy buenas opciones de ganar, o por lo menos no va perdiendo. Entonces nos vamos a sentar en Versalles a terminar esta guerra. Pero resulta que los alemanes le han pegado una clavada a los franceses en la batalla de Sedan. Los habían humillado, les habían arrestado un rey, les habían hecho y les habían quitado Alsacia y Lorena. Entonces los franceses, que son los que van a pagar una de las partes más duras de la Primera Guerra Mundial, van a coger a los alemanes y los van a sentar y les van a pegar la clavada del siglo. Les quitan Alsacia y Lorena, les quitan el Sarre, que era el de los hidrocarburos, les prohíben los ejércitos, los declaran culpables de la guerra. Eso antes no pasaba. Usted ganaba y entonces se apoderaba de los otros, o usted perdía y lo clavaban, pero si me va a pegar, no me regañe. O sea, ya vamos en que perdí, ¿no es cierto? Pero además que tengo la culpa de la guerra. Es que la culpa no la tengo yo, además la hicieron los austriacos, y los austriacos, ellos siempre se hacen a un ladito y nadie los juzga, y los manes hacen unos tropeles enormes. Sí, pero ellos con tanta cosa y tanta pompa quedan agachaditos de lado. Entonces en la segunda también, los nazis austriacos eran los peores, y Austria quedó como un país invadido. Ellos se anexaron al Tercer Reich. Entonces resulta que a Alemania le pegan una despedazada y la ponen a pagar la reconstrucción de Europa, que es el equivalente a que nosotros pagáramos toda la deuda externa de América Latina, incluida México, Brasil y Argentina. ¿Sí? Entonces, o sea, con el 10% de la deuda que Alemania tenía, decía Keynes, ya era inviable la recuperación económica de Alemania. Entonces fue una venganza, no fue un tratado de paz. Inglaterra se dejó meter los dedos en la boca, siempre se arrepentirá de eso. No se opuso realmente a la política de Francia, y Estados Unidos dijo, esta vaina es una cochinada, yo no me meto aquí, porque yo veniera a hacer una paz y no a avalar una venganza. Entonces, la Sociedad de las Naciones, que es la que se conforma después de la Primera Guerra Mundial, queda sin los Estados Unidos, porque ellos dicen, esto, nosotros no entendemos ustedes qué están haciendo aquí, nos invitaron fue a ver cómo despedazaban a los alemanes, y nosotros no entendemos por qué va a pasar eso. Entonces ellos se retiran. En esa época todavía no eran potencia. Hasta ahora estaban como mirando para el otro lado, y eso porque les hundieron en Lusitania. Entonces resulta que Alemania queda en unas condiciones tan horribles, y en ese momento había un movimiento que se opuso mucho a la guerra. Eran los socialistas, y dentro de los socialistas había una línea que eran los espartaquistas, por un periódico que se llamaba Espartaco, por el primer esclavo que se opuso al Imperio Romano. No se confunda con la serie, que simplemente es una sangría de cómics, donde ni siquiera sabemos cuál era el tema político del hombre. Entonces, era un tema político serio. Entonces, eran los espartaquistas, eran la misma cuerda de los bolcheviques en Rusia. O sea, era la revolución mundial la que se estaba programando, porque el socialismo es supranacional. O sea, que la idea del socialismo necesariamente era... tenía que ser supranacional, no podía ser en un solo país. Rusia lo iba a hacer, pero los demás iban a entrar rápidamente en la revolución. Entonces resulta que los socialistas se oponen a la guerra, porque desde el punto de vista de las clases sociales, la Primera Guerra Mundial era una guerra de imperios y de reyes, entre ellos, que además todos eran primos, nietos de la reina Victoria. Ella pensó que emparentándolos iba a impedir la guerra. Y en lugar de reunirse y echarse una cena y brindar en familia, se echaron una guerra que costó 20 millones de muertos. Entonces que hubieran podido, porque todos eran el primo Nicky y el primo Willy y la tía, ¿sí? Era una vaina de familia, pero no, en lugar de resolverlo tranquilamente, arrasaron con el mundo. Entonces, resulta que en esas condiciones, Alemania queda totalmente desfavorecida. Yo hago la analogía de cuando hay una reunión de propietarios en el edificio para ponerse de acuerdo con el precio de lo que va a ser la administración. Entonces Alemania, como dueño del apartamento 302, va a la reunión, y resulta que en ese momento
la sacan, le quitan el apartamento, la ponen a dormir en el parque y la ponen a pagar la administración de todo el edificio. Entonces Alemán dice, pero a ver, pues, yo no entiendo qué pasó aquí. Entonces, ¿a qué horas me cogieron a mí y me hicieron semejante ñoño? Entonces dicen, ¿sabe qué? Lo que pasa es que aquí hubo una puñalada trapera, nos vendieron, alguien nos vendió. Entonces Alemania entra en unas condiciones durísimas y como los socialistas se opusieron a la guerra, porque ellos consideraban que eso era una guerra de clase, era una guerra de clase, además dicen nosotros, vamos a morir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por el primo Nicky y el primo Willy? Entonces dice, pero de todas maneras la fiebre nacionalista convenció a mucha gente de ir a la guerra, a muchísima gente. La guerra en esa época era popular, todavía nadie se había dado cuenta que eso era asqueroso hasta cuando salieron de las trincheras como salieron. Entonces en ese momento Alemania queda en una situación en la cual hay un tema que es muy importante. Cuando Lenin le pide a von Hindenburg que lo deje atravesar con un tren de 40 revolucionarios todo el territorio alemán para llegar a la estación Finlandia y liderar la revolución y convertir la revolución de febrero en la revolución de octubre, en ese momento von Hindenburg dice, ¿qué hago yo con esto? A ver, el tipo va a sacar a Rusia de la guerra, pero ahí va una revolución obrera. Eso se me va a devolver como un boomerang en algún momento. Pero bueno, primero mi primaria, que pasen, que saquen a Rusia de la guerra, y ya cuando me toque, ya se verá. Entonces, cuando los espartaquistas hacen un golpe, el push espartaquista, ya no se enfrentan con un tipo totalmente estúpido como Nicolás II, en un reality con Rasputín y la mujer y todo el tema del Zarevich, porque el hombre estaba en un reality, en pura telenovela y el rancho ardiendo, sino con un tipo que es un perro político, un tipo muy astuto que es von Hindenburg, que no estaba pintado en ninguna pared. Entonces el tipo lo que pasa es que divide el movimiento y le dice a los socialistas, entréguenme la cabeza de los espartaquistas, que era la más radical, y yo les doy el poder, y ustedes hacen con el poder lo que quieran. Ellos entregan a los espartaquistas. Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y más de 150 revolucionarios más van a morir en el año de 1919. Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht van a quedar tirados en una chamba. Ellos tenían una diferencia con Lenin porque ellos decían, la teoría de partido puede suplantar al pueblo que dice representar. Yo no estoy de acuerdo con eso, le decía Rosa. Entonces Lenin le dice, no, pues eso sí no tiene problema, Rosa, tú haces en Alemania lo que te parezca y yo hago en Rusia lo que me parece a mí. Entonces, ahí se acaba una real oposición en Alemania, porque los socialistas pactaron. Entonces los socialistas suben al poder, ¿pero dónde? En un pueblo completamente herido, sin condiciones económicas, con una deuda enorme. Ellos suben empeñados y les toca pagar los platos que ellos no rompieron, porque los socialistas se opusieron en todo momento a la guerra. Pero el horror de la República de Weimar le va a quedar a ellos. O sea, la guerra no la hicieron ellos, la guerra la hicieron los prusianos y toda esa vieja oficialidad de la escuela prusiana que armó el Estado alemán. Pero los que van a pagar toda la crisis económica van a ser los socialistas, porque van a ganar las elecciones y van a subir al poder según lo pactado con von Hindenburg. O sea, von Hindenburg se retira en el momento de las vacas flacas. Ese juego todavía lo hacen mucho los europeos, montar a los socialistas para que apliquen las medidas de choque, para que ellos se desprestigien políticamente, y luego sube la derecha a salvar. ¿Sí? Ese truco es viejo, ese truco es viejo. Entonces, resulta que en ese momento la República de Weimar no tiene condiciones de existencia físicas, eso está empeñado, eso ya en Versalles está empeñado. Está desbaratado el país, prohibición de ejércitos, todo. Entonces la República de Weimar es un desastre anunciado. Una verdadera oposición que hubieran sido los espartaquistas ha sido eliminada, entregada por ellos mismos.